Saludos a todos, buenos días. 24 de enero del 2024, primera edición. Una niña de 2 años y su hermano de 6 murieron ayer por la tarde en un incendio que se produjo en un apartamento en la planta baja de un edificio de 5 pisos en el barrio de Ras El Amud en Jerusalén Este. Del lugar también fueron evacuados al hospital la madre de la familia y otro niño de unos 4 años que resultó gravemente herido. La policía de la comisaría de Shalem del distrito de Jerusalén eh, se encontraba en el lugar y con la ayuda de una investigación de incendios ha comenzado la investigación para ver las circunstancias del incendio. Las conclusiones preliminares de la investigación del incendio. Aparentemente se trata de una estufa con radiación de calor visible, o sea, espiral, que estaba adherida al sofá y provocó que el sofá se incendiara y generara humo denso. La ubicación del incendio a la salida de la casa, como resultado la familia quedó atrapada en la casa y se produjo un gran desastre. Cabe señalar que anoche otra casa del barrio Silván se incendió, producto también de una estufa de espiral que se encontraba al lado de la cama y la niña que se encontraba en la habitación fue trasladada al hospital en estado leve. Según la Organización ante la Seguridad Infantil, en los últimos 5 años, 27 niños murieron a consecuencia de un incendio. El 60% de los casos fueron de niños menores de 4 años. Hasta el 2024, estas son las 2 primeras muertes como consecuencia de un incendio. Orly Silvinger, directora general de la organización Veteran for Children, dijo: cada año en invierno asistimos a un aumento de la muerte de niños en incendios, normalmente a consecuencia de aparatos de calefacción que se incendian. Les insto a todos a que no me digan que no sucederá. Prefieran medios de calefacción sin fuentes de calor y asegúrense de que el sistema eléctrico esté funcionando. Un detector de humos salva vidas. El detector no proviene del incendio, pero avisa a tiempo y permite rescatar rápidamente a los niños y llamar a los bomberos y a los servicios de rescate. Un hombre de 35 años murió ayer en la tarde en un accidente automovilístico que involucró a 2 vehículos en la calle Marz en Rosh Ain. Un hombre de 29 años fue trasladado al hospital desde el lugar en estado moderado, con heridas en las extremidades y el tórax. El paramédico del Maguen David Adom, Fadi Atman, dijo: este es un accidente automovilístico grave que involucra a 2 vehículos. Vimos al conductor del coche, un hombre de unos 35 años, inconsciente y con daños multisistemáticos. Le hicimos pruebas médicas, pero sus heridas eran críticas y tuvimos que declararlo muerto en el acto. Agregó que otro hombre de unos 29 años, el conductor del segundo vehículo, sufrió contusiones en la cabeza y extremidades. Le dimos tratamiento médico que incluyó vendajes e inmovilización y lo evacuamos urgentemente al hospital, ya que su estado es moderado. Israel Cohen dijo: uno de los vehículos volcados de costado, desafortunadamente, uno de los conductores fue declarado muerto en el lugar debido a la naturaleza grave de las heridas que sufrió. Los equipos de bomberos trabajaron para extraer su cuerpo del vehículo. También brindamos asistencia a una persona levemente herida que fue rescatada de su vehículo volcado y a una mujer levemente herida de otro vehículo involucrado en el accidente.
Un ex alto funcionario de inteligencia de la comunidad de inteligencia ha hablado ayer por primera vez desde el 7 de octubre. Se negó a participar en paneles de los canales de televisión y en entrevistas en las radios y en la prensa, a pesar de que tiene mucho que decir sobre el fracaso de la inteligencia, sobre los fracasos de Netanyahu, el jefe del Estado Mayor, el jefe de la Fuerza de Defensa de Israel y toda la cúpula de la Fuerza de Defensa de Israel. Tiene el estómago lleno sobre los peligros que nos esperan si aceptamos la propuesta de jamás de dejar de luchar, retirarnos de la franja de Gaza, liberar a todos los prisioneros de seguridad a cambio de todos nuestros secuestrados y permitir que jamás controle Gaza. El alto oficial de inteligencia ocupó puestos importantes y significativos durante décadas. Conoce a toda la élite de seguridad de Israel, aceptó hablar con Arutz Sheva y abrir su corazón cerrado con la condición de que no que no se citara su nombre. Como oficial de inteligencia experimentado y capacitado, ¿tiene usted una explicación razonable para nuestro vergonzoso fracaso del 7 de octubre? El fracaso del 7 de octubre es ante todo un fracaso de inteligencia. Después de la guerra se creará una comisión de investigación para investigar en profundidad las razones del fracaso y quién tiene la culpa. Pero claramente fue un fracaso enorme y de enorme importancia. Pregunta, pero nadie, ni siquiera Netanyahu, puede eximirse de responsabilidad del fracaso. Netanyahu está tratando de traspasar todas las responsabilidades al ejército, pero él, como jefe del gobierno, tiene la responsabilidad general. Eh, no puede decir quién es el jefe de Amán, porque crees que su evaluación de Hamas está disuadida. Cuando se le hizo tal valoración, debería haber exigido explicaciones y razones al jefe de seguridad sobre cómo llegó a esta conclusión y estar convencido de que así es realmente. El ministro de Defensa, Galán, tampoco puede eximirse de responsabilidad y tendremos que sacar conclusiones al final de la guerra. Pero el fracaso no se debió solo a la falta de información de inteligencia sobre el ataque de Hamas a los asentamientos, sino también a la tardía y lenta respuesta de la Fuerza de Defensa de Israel al ataque. El fracaso de la respuesta de la Fuerza de Defensa de Israel a la infiltración de Hamas en la Franja de Gaza no es menos grave que el hecho de que no sabíamos que su intención de entrar en los asentamientos de la Franja de Gaza en la mañana del 7 de octubre. Esta cuestión también tendría que ser investigada por el comité de investigación. No me queda claro por qué la Fuerza Aérea no respondió inmediatamente, por qué los blindados no respondieron más rápidamente y pasaron muchas horas antes de que la Fuerza de Defensa de Israel comenzaron a responder. Pregunta ahora. ¿Cree que deberíamos aceptar la propuesta de Hamas de dejar de luchar, abandonar la franja y liberar a miles de prisioneros de seguridad a cambio de la liberación de nuestros rehenes en Gaza? Respuesta. Bajo ninguna circunstancia. Debemos continuar la guerra hasta el final. En todos los países que nos rodean, nuestra conducta está siendo monitoreada. Si no destruimos a Hamas y eliminamos a Sanwar, será un terrible fracaso. No hay duda de que habrá enormes dificultades para localizar a los secuestrados y llegar hasta ellos. Si llegamos a Sanwar, y se supone que lo haremos, y estará rodeado por soldados de la Fuerza de Israel para protegerlo, el jefe del Estado Mayor tendrá un dilema muy difícil sobre cómo hacerlo, sobre cómo actuar. Pregunta.
¿Cree que Netanyahu realmente quiere prolongar la guerra o es una afirmación falsa de sus oponentes políticos? La respuesta es, en mi opinión, Netanyahu quiere prolongar la guerra tanto como sea posible para retrasar el establecimiento de una comisión estatal de investigación. También espera que si la guerra continúa se lograrán logros como la eliminación de Sanguar y se lo atribuirá para sí mismo. Pregunta, ¿cree que todos los ministros, Gantz e Eisenkot, deberían seguir sirviendo en el gobierno mientras continúe la guerra o deberían retirarse ahora, como sugiere el líder de la oposición, Yair Lapid? Gantz y Eisenkot están actuando sabiamente. Están abandonando el gobierno cuando éste se enfrenta a decisiones importantes sobre cuestiones de seguridad. Un gobierno en el que Netanyahu tiene que confiar en la sabiduría y la inexperiencia de Smotrich y Ben-Gvir, que ni siquiera han servido a la Fuerza de Defensa de Israel. Esto es algo muy problemático. Las tensiones existen entre las relaciones personales entre Netanyahu y Galán, que ni siquiera pueden celebrar una rueda de prensa conjunta. ¿Tienen un impacto en su capacidad para trabajar en equipo? Ciertamente, los desacuerdos y las disputas en la cúpula entre Netanyahu y Galán son muy perjudiciales para su capacidad de trabajar juntos y tomar decisiones sobre cuestiones que a veces son fatídicas. Necesitan saber cómo superar las tensiones personales entre ellos y mostrar madurez y responsabilidad. Se afirma que los medios de comunicación, especialmente la televisión, daña la moral pública y provocan en los espectadores depresión y falta de esperanza ante las continuas retransmisiones sobre la guerra. ¿Es adecuado que reduzcan los alcances de las retransmisiones? No hay duda de que las transmisiones especiales de todos los canales de comunicación transmiten al público un duro sentimiento de fracaso. Las numerosas conversaciones de los diferentes expertos también ayudan a Hamas a recibir información importante. En mi opinión, esta charla debería terminar. Está al borde de la irresponsabilidad. Continuamos. El jefe del Estado Mayor, el teniente general Hetzi Halevi, llegó ayer al mediodía al lugar del derrumbe de los edificios en el centro de la franja de Gaza, donde murieron 21 reservistas y llevó a cabo una investigación preliminar en el lugar. El incidente, según las conclusiones preliminares, tuvo lugar mientras las fuerzas colocaban y desplegaban minas terrestres con el fin de demoler las casas a 600 metros al oeste de la frontera con Israel. 19 de los combatientes que murieron estaban dispersos en los dos edificios mientras se encontraban en una etapa avanzada de la operación, en preparación para la explosión. Las minas fueron preparadas en una zona rural, cerca de la plantación, y cuando los combatientes se disponían a abandonar los edificios para la explosión, un escuadrón de Hamas salió de las plantaciones y disparó misiles RPG contra los dos edificios que inmediatamente fueron alcanzados y se derrumbaron. Como resultado de la mina, unos 10 eh, en cada edificio que estaban encadenados entre los dos con cables atados se derrumbaron. Las fuerzas del tanque de seguridad cercano reconocieron el impacto en la casa y los combatientes apuntaron con cañón al escuadrón, pero los terroristas lograron disparar primero otro misil antitanque contra el tanque, matando a 2 de los combatientes en la torreta. El escuadrón terrorista no fue eliminado y logró escapar. Por otro lado, los combatientes del equipo de combate de la 7ª Brigada y de la unidad Yalam
Actuaron en una zona terrorista estratégica y central de Han Yunis, zona establecida por Hamas en el corazón de un barrio residencial y cerca de dos escuelas. A medida que las fuerzas avanzaban en la zona, escuadrones terroristas abrieron fuego con armas pequeñas para impedir la entrada de las fuerzas. Al mismo tiempo, los terroristas volaron los pozos del túnel para intentar impedir que las fuerzas penetraran en el subsuelo. En la zona se libraron combates contra un gran número de terroristas. Los combatientes respondieron al fuego y eliminaron a los terroristas a corta distancia, con fuego de ametralladoras, fuego de tanques y apoyo aéreo. Los combatientes del equipo de combate, junto con con los combatientes de la unidad Yalam, localizaron muchos pozos que conducían a un largo túnel, con un laboratorio y un torno para la producción de cohetes subterráneos. Este es el torno más grande que se ha ubicado hasta el momento en el sur de la Franja de Gaza. La ruta subterránea fue escaneada, explorada y destruida una vez finalizada la exploración. Esta actividad es parte del esfuerzo para dañar la capacidad de producción de armas y cohetes en la Franja de Gaza. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, el general Agari, emitió un comunicado ayer, tras el grave desastre en Gaza, durante el cual un cohete RPG y un misil antitanque impactaron en un tanque y atraparon edificios que se derrumbaron sobre los combatientes. Dijo: me gustaría informar sobre un incidente muy difícil que ocurrió ayer. Durante los combates en el centro de la Franja de Gaza murieron 21 combatientes de reserva, comenzó Gary. Dijo además que las fuerzas operaron en el área, que es un amortiguador entre los asentamientos israelíes y Gaza, cerca del asentamiento de Kisufim. Las fuerzas eliminaron edificios e infraestructuras terroristas en un área a unos 600 metros de la frontera para permitir que los residentes del sur puedan regresar a sus hogares. Según lo que ahora sabemos, alrededor de las 4, un misil RPG fue disparado contra un tanque que aseguraba el suministro eléctrico y al mismo tiempo se produjo la explosión de dos edificios de 2 pisos que se derrumbaron como resultado, mientras la mayor parte del poder estaba dentro y cerca de ellos. Según sus palabras, los edificios aparentemente explotaron como resultado de las minas que nuestras fuerzas colocaron en ellos y se estaban preparando para detonar la infraestructura terrorista en la zona. Todavía estamos descubriendo e investigando los detalles del incidente y el motivo de la explosión. Durante la noche, a partir de la propia explosión, todos los comandantes en el campo trabajaron en conjunto con las fuerzas de rescate y salvamento que llegaron muy rápidamente a la zona, con el fin de localizar y rescatar a las víctimas en una operación muy complicada que se desarrolló hasta últimas horas. La guerra tiene un precio muy alto. Los dedicados reservistas que defendieron la bandera sacrificaron lo que más amaban por la seguridad del Estado de Israel para que todos podamos vivir aquí seguros. El orador se refirió a los numerosos rumores que circulaban ayer sobre la catástrofe. Somos conscientes de los rumores que hubo ayer sobre el incidente. Quiero dejar claro que publicamos información verificada y solo después de actualizar a las familias. Detrás de los rumores están las familias que están pasando por el momento más difícil y les insto a actuar con responsabilidad y sensibilidad para no aumentar su sufrimiento. No sé si se dieron cuenta
pero los que atacaron al ejército salieron de un túnel que estaba a 600 metros del kibutz Kisufim. Y teóricamente, esta zona había quedado limpia. Qué, qué contradicción. Vamos al extranjero. La Autoridad de Radiodifusión de Islandia anunció ayer que considerará retirarse del Festival de la Canción de Eurovisión. El anuncio se produce después que la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el concurso, anunciaron hace aproximadamente un mes que no hay intención de excluir a Israel en medio de las solicitudes de Islanda y otras entidades para excluir a Israel del concurso debido a la guerra en la Franja de Gaza. Qué ridículo. En Islanda dijeron que el anuncio final sobre la participación en el concurso no llegará antes de marzo. Cabe señalar que cerca de 10.000 islandeses, que representan el 2,5% de la población, firmaron una petición pidiendo que Israel fuera descalificado de la competición. La Unión de Poetas y Compositores de Islandia, que organizó la petición, dijo que todos tenemos el deber de adoptar una postura contra la guerra y la matanza de civiles y niños inocentes. Entonces lo que tendrían que hacer, si adoptan esta postura, es estar del lado de Israel. Recordemos que en el 2019 Islandia expresó su oposición a la posibilidad de que Israel celebrara el Festival de Eurovisión en Jerusalén, cuando finalmente el certamen se celebró en Tel Aviv. La agencia de noticias Reuters informó a la noche, o sea, el martes a la noche, esta noche, que Israel y Hamas acuerdan en principio que un acuerdo para liberar a los rehenes a cambio de la liberación de los prisioneros palestinos se llevará a cabo durante un alto el fuego de un mes de duración. Sin embargo, fuentes que hablaron con la agencia dijeron que es difícil ir más allá del marco debido a los desacuerdos entre las partes sobre la continuación de los combates una vez finalizado el acuerdo. Según el informe, en conversaciones mediadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto, se logró una reducción de las disputas sobre la duración de lo que calificó como un alto el fuego inicial, pero jamás se niega a avanzar hasta que haya un acuerdo. Un acuerdo sobre los futuros términos del alto el fuego permanente que sigue como parte del acuerdo. O sea que, como vengo diciendo, esto es eh, dar vuelta en el mismo círculo. O sea, llegamos a un acuerdo inicial, pero no terminó, seguimos con el acuerdo porque jamás exige que el alto el fuego sea permanente, cosa que Israel no va a hacer. Así que no hay ningún acuerdo. Reuters también informó que una de las propuestas hechas por Israel era poner fin a la guerra a cambio de la expulsión de la Franja de Gaza de 6 altos miembros de Hamas, incluido el líder de la organización en Gaza, Yahya Sinwar, y el jefe del ejército de Hamas, Mohamed Daf. Una fuente citada en el informe afirmó que Hamas rechazó esta oferta y fuentes de Israel afirmaron que Israel se niega a discutir cualquier escenario para el fin de la guerra que no incluya la disolución de Hamas. No especificaron si consideraría que la expulsión del alto funcionario de Hamas
cumplían esta condición. Como sabemos, como ya dije ayer, Hamás rechazó otra propuesta israelí, más otras dos propuestas anteriores, hechas en Qatar. Así que, repito lo que dije ayer, no existe ni existirá una solución diplomática para la liberación de rehenes. Militarmente no se puede hacer, ya que en 108 días se ha liberado una sola rehén, eh, que no sabemos si la liberó el ejército o se autoliberó. No se sabe en qué términos están los rehenes, no hay información al respecto. Así que evidentemente eh, la liberación de los rehenes no pasa ni por una solución diplomática ni por una solución militar. La abogada Nitzana Darshan-Leitner, directora y fundadora de la organización Shurat Adin, participó en el debate de la Knesset sobre la violencia sexual contra los secuestrados en Gaza y habló sobre los procesos que llevan contra los terroristas en La Haya. Se debe hacer justicia a los secuestrados y a los secuestrados que sufren violencias sexuales graves en cautiverio y también a aquellos que sufrieron violencia el 7 de octubre para detener este horrible fenómeno que ocurre todos los días. La forma de hacerlo a nivel legal es demandar y presentar acusaciones por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra los líderes de Hamás en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y también en Israel para procesar por estos crímenes de violación a todos y cada uno de los terroristas, dice Darshan Leitner. Añade que es muy difícil establecer una conexión entre un terrorista y actos de violación. Los cuerpos fueron quemados. No quedó ninguna evidencia forense, pero no debemos rendirnos y no debemos perdonar. No deben ser procesados solo por asesinato y debemos enfatizar los actos de violación. Según ella, hay tres razones principales para insistir en el agotamiento de la justicia en esta cuestión. En primer lugar, se lo debemos a las víctimas. En segundo lugar, debemos hacer que los terroristas de Hamás huelan a los ojos del mundo y mostrar hasta qué punto son escoria humana, hasta qué punto son animales humanos, hasta qué punto recibieron una orden de en lo alto para ir y profanar los cuerpos de los ciudadanos israelíes y humillar a los judíos. La tercera cosa es que la violación es un factor que rompe la igualdad. El mundo ha olvidado y quiere perdonar lo que pasó el 7 de octubre. Afirman que está claro que jamás matan a mujeres y niños porque la Fuerza de Defensa de Israel matan a mujeres y niños. Argumentamos que la violación es un equilibrio, no es algo que las fuerzas de Israel hagan o hayan pensado hacer. Estamos al principio del camino, ahora vamos a acudir a los tribunales con una demanda muy detallada. Estoy trabajando con oficiales militares para obtener las confesiones de los terroristas que recibieron instrucciones de ir a violar. Está la orden del Día de los Terroristas que le dicen que vayan a violar. Todo esto lo usaremos en el derecho penal de La Haya, añade Darshan Leitner. La Cruz Roja, en su opinión, también debería pagar un precio por su conducta.
Desde el día que estalló la guerra pedimos y exigimos que la Cruz Roja visitara a los secuestrados e impidieran los actos de violación. Ellos se negaron. Lo demandamos ante el tribunal y no pudo encontrar un ministerio israelí que los representara. Es imposible para defender a la Cruz Roja. Este es el único organismo que podría haber hecho esto y no lo hizo. ¿Por qué no nos ayudó? ¿Por qué siempre estuvo en contra de Israel y en contra de los judíos? Ya durante el Holocausto nunca fue a visitar a los judíos en los campos de exterminio, alegando que se trataba de un problema interno de Alemania. Hoy admite el error. Espero que dentro de unos años no veamos un anuncio similar sobre la guerra de espadas de hierro por parte de la Cruz Roja. Esto ha sido todo por hoy. De Noticias serán mañana. Nos vemos a la tarde si Dios quiere.